Estuvo en el Congreso de la Nación y ahí expuso lo que va a ser el proyecto para el presupuesto 2019. Entre los elementos a destacar es que prevé una inflación del 23%, aproximadamente la mitad de lo que va a ser estimativamente en este año, un dólar a 42, recordemos que ya está a 41 pesos, y un decrecimiento del PBI de medio punto. Se estima, ahora lo vamos a consultar bien, que este año va a caer casi 2,5 puntos. Pero para hablar mejor de este tema, alguien que sabe, economista, profesor también universitario y expresidente del Banco Central de la República Argentina, estamos hablando de Alejandro Banoli. ¿Qué tal, Alejandro? Alejandro Costanzo y Adrián González te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, bien, bien. Esto que presentó Nicolás Dujovne, ¿qué lectura haces? ¿Cómo lo evalúan en principio, así, imagino, a primera vista, ¿no? Yo te daría dos comentarios, ¿no? En primer lugar, me parece que es el reconocimiento de un gran fracaso de la política económica, ¿no? Porque proyectar esos niveles de crecimiento y esos niveles de inflación reflejan que tenemos esos dos problemas y agravados, con un país donde cuando termine con esa proyección este gobierno va a estar por debajo del 2015, es decir, haciendo el balance de los 4 años, con una inflación espiralizada que podemos discutir. Ahora te diría algo más, ¿no? Recordemos algo, el presupuesto de este año proyectaba un crecimiento del 3% y una inflación del 15%. Sí. Con lo cual, lo que quiero decir que este presupuesto, para decirlo clarito, es un dibujo absoluto, porque creo que es una ofensa al sentido común de cualquiera, proyectar un dólar promedio de 40 y medio, creo, no vi el borrador final que han presentado. En las redes publican 42, pero puede que sí, que haya alguna diferencia. Por eso, porque una cosa es el promedio y otra es el punta de diciembre de 2019, que yo creo que el 42, en lo que yo vi, era el tipo de cambio fin del 2019. Claro, fin del año. Por lo cual, pero de todas maneras, digo, no realmente, porque si uno meramente toma las proyecciones inflacionarias del gobierno, la de este año está claramente subestimada también, y la del año que viene solamente con eso no debería bajar de 50. Es decir, con estimaciones inflacionarias que lucen muy optimistas, ¿no? Para decirlo buenamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la proyección de gastos depende crucialmente del variable de tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esto quiere decir que no se va a cumplir la meta de déficit, o el ajuste que quieren hacer va a ser mucho más grande del que se está blanqueando del presupuesto. Claro. Sí, da la sensación. Aparte, pero a esta altura lo que nos pasa, y creo que le pasa a muchos, es el tema de la credibilidad. ¿Cuánto le cree uno a lo que va a decir el gobierno, a lo que dice, no? Porque digo, ya dijo una cosa que después la cambió el año pasado, a principio del año pasado, pero después resultó ser todo lo contrario. Claro, porque hay una acumulación de problemas, ¿no? Evidentemente un presupuesto es un presupuesto, digo, hay cosas que uno razonablemente puede cambiar, pero digo, cuando de entrada ya se plantean cosas que son incumplibles, es muy difícil confiar, más allá de que la desconfianza en el gobierno deviene de promesas incumplidas y deviene también de haber planteado también cuestiones que no se cumplieron porque eran incumplibles, porque además del 15%, el expresidente del Banco Central, Sturzenegger, planteaba un rango del 8 al 12. Claro. ¿No? Entonces creo que el gobierno, a partir de minimizar la crisis, plantear situaciones a futuro que no se condecían con la realidad, y ahora plantear en el medio de una crisis estas variables y el trasfondo que tienen también, ¿no? Porque de alguna manera es interesante, ¿no? El gobierno reconoce que
la salida de la caída vendría por mayores exportaciones, sí, ¿no? De un sí. tipo de cambio que no aumenta, y en el marco de una situación de gran proteccionismo mundial. Entonces, cuando uno lo analiza también, ¿no? Es interesante, digamos, los factores de recuperación, que no es el consumo, ¿no? Claramente también lo que se está deteriorando, sin decir, claro, es que el consumo y el salario van a seguir cayendo, claro, fuera de la fuerte y brutal caída que ya están teniendo este año, ¿no? Así que bueno, creo que de alguna manera expresa más de lo mismo, o un ajuste mayor, y que puede ser mayor incluso el que dicen, y por otro lado, lo que el presupuesto, que de alguna manera es como una suerte de lineamientos de política de gobierno, también refleja, es que el gobierno insiste con una política que ha agravado todos los problemas, y no se ve ninguna manifestación de plantear básicamente cuestiones que nos han llevado a esta crisis, ¿no? Es decir, tenemos una crisis en el sector externo por faltante de dólares, y en la Argentina la devaluación claramente no es el camino para resolverlo, porque ciertamente, como ha ocurrido históricamente en décadas, los precios ajustan con el tipo de cambio. Entonces, no se ve ninguna política de desarrollo, ninguna política de administración de comercio, ninguna política de regulación financiera que genere un mecanismo de salida de esta crisis que no sea más deuda, que también es otro tema también que surge del presupuesto y que también está sobre tiempo. Alejandro, se nos va la señal, se nos va la señal un poquito, no sé si estás... Hola. Sí, ¿Hola? sí, ahí te escuchamos bien. Perfecto, sí, yo estoy quieto, así que es un tema de las comunicaciones. Sí. Así que decía, un aspecto que hoy argentinos, incluso está viendo... ahí se nos está cortando. La capacidad de poder cumplir con... No, Alejandro, se nos corta la comunicación. No sé si te podés ubicar por ahí, correr un poquito. ¿Hola? A ver acá. A ver, ahí. ¿Me escuchan? Ahí estamos. Perfecto. Así que decía, no sé si se escuchó, digamos que hay también una grave desconfianza en la capacidad del futuro del país de poder afrontar los compromisos de una deuda que pasó del 40 al 80% del PBI en 2 años, y con una tendencia creciente que es preocupante, porque aumenta la deuda, una deuda que se dolariza en un país cuya capacidad de pago está menguando permanentemente por las políticas que se están adoptando. Sí, dos cuestiones que hoy hablábamos al comienzo del programa, que tienen que ver la cuestión política y la cuestión económica. ¿El presupuesto es la cuestión política más importante que le está exigiendo en este momento el FMI? Y por otro lado, ¿qué va a pasar esta semana en materia económica con los vencimientos de las LEVAX, por un lado, y con el no desembolso de los 3.000 millones de dólares del FMI? Bueno, la cuestión política también es que esta situación nacional también cierra, entre comillas, porque no cierra, con trasladarle a las provincias el problema, ¿no? O sea, con lo cual está todo el tema de las provincias, y bueno, habrá que ver cuál es realmente el comportamiento de los distintos sectores políticos de la oposición en lo que tiene que ver con aprobar una ley de presupuesto que va a agravar enormemente las dificultades en las provincias, ¿no? Por las transferencias de los subsidios, por la eliminación del fondo sojero, por la reforma impositiva que conlleva. Con lo cual esto es una incógnita, ¿no? Ciertamente. ¿Quién va a levantar la mano, no? Claro, lo que pasa es que el FMI, y en esto entiendo, y aunque no comparta, digamos, la política del FMI, porque ciertamente el FMI lo que plantea es un ajuste que se sabe que no soluciona las cosas, pero políticamente lo que está planteando está queriendo comprometer a parte de la oposición en este problema. Con lo cual, va a ser interesante ver cómo se paran, digamos, los sectores de las provincias y los representantes de las provincias ante este tema, ¿no? Todavía creo que hay mucho por ver qué compromiso hay y cuál es la letra chica y lo que implica.
Y en segundo lugar, vinculado con el tema de las LEVAX y todo esto, bueno, lo que ha ocurrido acá es que, como ha pasado en los últimos meses, el desarmado de una bomba de las LEVAX que generó este gobierno está liberando pesos en la economía, y en este contexto gran parte de los pesos que se liberan, con la gran desconfianza que hay, con una política cambiaria absolutamente errática y que no se entiende, porque no cumple ningún objetivo, ni defender las reservas, ni atenuar la flotación cambiaria, sino que parece que a veces corren el dólar de atrás y a veces ni siquiera lo corren, y a veces no se sabe si el FMI les da permiso para intervenir o no se lo da. Sí. Es decir, hay una absoluta incertidumbre. En este contexto, bueno, este desarmado de esta bomba de las LEVAX está generando una mayor presión cambiaria, y además están armando otra bomba peor, que es la bomba de las LETES, las letras en dólares, porque las LEVAC, mal que bien, eran obligaciones en pesos. Entonces, lo que han armado con el FMI es vestir un santo para vestir a otro, ¿no? Claro. Supuestamente, limitar el megaendeudamiento del Banco Central que generaron implicaba endeudar al Tesoro. Ahora el tema es que el Tesoro se está endeudando también a corto plazo y en dólares. Por eso el tema de la sustentabilidad de la deuda es algo que el FMI ha dicho claramente, la directora gerente Lagarde, que es uno de los temas que le preocupa, y habrá que ver en qué medida convalida nuevamente cifras que están subestimadas, y en parte están subestimadas porque si mostraran verdaderamente variables más reales, esto que implicaría o más endeudamiento, poniendo en duda la sustentabilidad, o más ajuste, poniendo en duda, yo digo, la sustentabilidad no solo de la economía, sino la sustentabilidad política de un gobierno, que habrá que ver si puede trasladarle a la sociedad un ajuste de la que está gobierno, ¿no? O sea, una de las incógnitas es precisamente cuál va a ser no solamente la respuesta política a esto, sino también la respuesta de una sociedad que ya no puede más. Claro. En este sentido, Alejandro, escuchamos la semana pasada la recomendación del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca acerca de una posible dolarización, de una neoconvertibilidad. ¿Qué pensás acerca de esto? ¿Qué opinión tenés formada? Bueno, a ver, la convertibilidad ya la vivimos, ¿no? Y sabemos que es un esquema absolutamente rígido que ata de manos a un gobierno y un país para administrar una política monetaria y cambiaria para regular el ciclo económico. Y lo que nos costó, ¿no? Una crisis pavorosa en lo económico, en lo social, en lo político. Son esquemas que ningún país desarrollado ha adoptado, dejando de lado el caso de, digamos, que no es lo mismo, pero que se le parece en lo que es renunciar a la moneda nacional, que sería la dolarización, una vuelta de tuerca que implicaría una grave cesión de soberanía y una grave limitación para efectuar política económica en un país, en un contexto global difícil, que también uno puede ver lo que le ha pasado a países que han abandonado la moneda nacional para integrarse a la moneda de un país más poderoso. Grecia y tantos países no pueden tener la misma moneda que Alemania. Argentina no podría tener la misma moneda que Estados Unidos, porque son estructuras productivas diferentes, y porque renunciaríamos a la posibilidad de administrar la moneda de acuerdo a nuestros intereses. Así que creo que estos serían, yo diría, manotazos de ahogado que nos dejarían más dependientes, que nos pondrían mucho más frágiles, y que por otro lado, de efectuarse también, hay que decirlo, implicaría una licuación brutal de los salarios, porque dolarizar la economía, digamos, para hacerlo, digamos, de acuerdo a estos planteos, que yo espero que no ocurren y no prosperen, que queden en globos de ensayo, implicaría una devaluación de la moneda, digamos, más del 100%, y está claro que esto implicaría además, como decía, digamos, retrotraer una situación social a décadas, ¿no? Que de alguna manera es en parte el proyecto del gobierno y lo está logrando por distintos mecanismos, pero bueno, sería profundizar una situación, yo diría, ya insostenible, ¿no? Alejandro, siempre está la duda de
¿Cuánto de proyecto tiene este gobierno y cuánto de improvisación? No sé, algunos piensan que todo esto que pasa es parte del proyecto y otros creen que hay parte y parte. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que hay que salir de ese antagonismo, porque yo diría que son las dos cosas. Es decir, me parece que hay un proyecto y hay una intencionalidad de hacer las cosas que están haciendo. Ahora, la forma de instrumentarlo, en muchos casos está librada a una improvisación y a un desconocimiento técnico de funcionarios que no han conocido el Estado y que de alguna manera representan intereses que no son los del país. En ese marco está claro que la estrategia o la direccionalidad general están configurando el país que quieren hacerlo. Ahora, la forma de hacerlo, y particularmente yo me limitaría a analizar cómo administraron la crisis cambiaria. Creo que creyeron que un gobierno con estas características iba a tener financiamiento eterno. Creo que subestimaron algo que siempre ocurre en este tipo de modelos, que es que en algún momento se corta el crédito, y por otro lado la manera en que administraron el tipo de cambio, asumiendo que después que hicieron una mayor devaluación, implicó generar una crisis que hoy pone en riesgo la sustentabilidad política de este proyecto. Sí. Con lo cual creo que dentro de esa intencionalidad me parece que hubo una mala praxis que pone en riesgo lo que ellos quieren, que es darle una perpetuidad a este modelo. Y por otro lado, muchos de los que apoyaban hasta no hace tanto esta política hoy están sufriendo las consecuencias y están muy enojados con este gobierno, con lo cual creo que en parte el experimento se les está yendo de las manos, lo cual no quiere decir obviamente que ellos representan una intencionalidad de volver a un país peronista, pero me parece que la forma de hacerlo de alguna forma está poniendo en riesgo este experimento y está dando una oportunidad a la oposición, que obviamente creo que no tiene que conformarse con que el experimento de gobierno se caiga, sino que tiene que saber dar una alternativa constructiva y superadora a este modelo, ¿no? O sea, no alcanza con que este gobierno y este modelo fracase, claro. Sino que es absolutamente necesario darle a la sociedad una alternativa que implique un cambio diametral en los ejes políticos, económicos y sociales, que es lo que este gobierno representa. Alejandro, ¿cuál crees que fue el punto de inflexión para esta crisis económica que estamos viviendo? Si bien sabemos que el proyecto económico del gobierno se basa en el endeudamiento externo, la especulación financiera, la fuga de capitales, el dólar se mantuvo estable entre 14 y 17 pesos. De hecho, tuvieron las elecciones intermedias que lo agarraron como un cheque en blanco, pero se veía un proyecto del gobierno que se estaba consolidando a pesar del proyecto económico que querían imponer. ¿Qué crees que sucedió después de las elecciones para que se produzca esta crisis financiera que estamos atravesando? Bueno, yo creo que esa recuperación electoral tuvo dos motores, la obra pública y el crédito, el endeudamiento de las personas y el endeudamiento del país. Me parece que esos dos motores dentro de la lógica del gobierno y del contexto que vivimos no eran sostenibles en el mediano plazo. Y creo que a fines del año pasado hubo dos hechos importantes. Uno fue la reacción popular a la reforma previsional y por otro lado las idas y venidas y las internas en aquella conferencia de prensa el 28 de diciembre del año pasado, donde hasta para el propio establishment no estaba claro, digamos, cuál era el rumbo de la política económica. Sí. A partir de ahí, cuando empezaron las dudas y el cambio de contexto internacional, bueno, este no enfrentamiento de la crisis, ¿no? Distinto hubiera sido, hubieran tenido más margen si hubieran enfrentado con total firmeza y con todos los instrumentos de política. De entrada, la mayor dolarización que empezó a producirse a partir de fines de abril. Pero, vuelvo a decir, ¿no? O sea, corrieron detrás del dólar, digamos, y no estaba claro, digamos, cuál era el objetivo político. Entonces, estamos en este punto de que perdieron 14.000 millones de dólares de reserva, devaluaron un 100%, subieron la tasa de interés al 65% y no tuvieron ningún resultado. Ciertamente se hubieran usado todos los instrumentos de política monetaria y cambiaria de manera contundente y no hubieran alimentado la desconfianza que hoy se produce, más allá
de que los dos desequilibrios fundamentales, el fiscal y el externo, que generaron la vulnerabilidad externa de la Argentina, fueron creadas por este gobierno, y a mediano o a corto plazo esto iba a detonar. Pero lo cierto es que la velocidad de la detonación mucho tuvo que ver con esta mala praxis de la gestión Sturzenegger y del resto del gobierno, y que se profundizó después en este gobierno. Cuando el actual presidente del Banco Central durante pocos días puso una orden de 5.000 millones de dólares a 25, el tipo de cambio estuvo quieto, porque ahí estaba claro que había una decisión de depender del tipo de cambio. Después empezaron de nuevo las idas y venidas, intervengo, no intervengo, bueno, en ese contexto de poca claridad, donde empezó a verse dudas en el gobierno, y por otro lado también, que el propio acuerdo con el FMI, como decíamos recién, de alguna manera limitaba la capacidad de intervención y el uso de las reservas, ahí es donde empieza la presión por la dolarización de los activos, que refleja precisamente, ¿no?, las fuertes dudas que hay, en primero en cómo el gobierno administra la crisis, y en segundo lugar sobre la sustentabilidad de un modelo que está haciendo agua por todos lados porque tiene desequilibrios que no resuelve, que no se resuelven con ajuste, y que el mercado financiero internacional, que ganó fortunas con la bicicleta, hoy ciertamente no quiere correr riesgos con la Argentina. Y se corre y se va, se lleva el capital. Así es. La última, ¿es posible un 2019 con el kirchnerismo, el masismo y el sector de Urtubey armando juntos? No es difícil, ¿no? Por supuesto que la respuesta que me gustaría dar es que pudiera haber una amplia unidad para enfrentar esta situación, y creo que realmente la situación del país amerita grandezas que hoy no se están viendo, ¿no? O sea, ojalá que el conjunto del peronismo y del kirchnerismo pudieran acordar 10 ejes de política, o al menos ciertas reglas de juego, para consolidar una alternativa opositora. Claro. A ver, yo no quiero descartarlo, ojalá que esto suceda, y hay que trabajar para que esto suceda. Hoy parece difícil, pero creo que es absolutamente necesario, porque si no, creo que el país se lo va a capturar a todos los dirigentes, porque verdaderamente la situación del país es grave. Está en riesgo la soberanía, está en riesgo la situación económica y social de muchos argentinos, con lo cual creo que los tiempos para los personalismos, para los pases de factura de lo que hicimos en 2013, en el 2015, en el 2017 o ahora, creo que no hay tiempo ni lugar para estas cuestiones menores, y verdaderamente esperemos que la oposición esté a la altura de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Sí, seguramente. Manoli, gracias por la comunicación, y bueno, estaremos contactándolo nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. No, Buenas por favor, tardes. hasta pronto. Adiós. Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central, economista y profesor de la UBA, bueno, nos habló un poquito de lo que está pasando.